Esta noche presentaremos la historia de una mujer realmente excepcional. Escritora, empresaria, singular comunicadora, altruista, reconocida como la Mujer del Año en el 2008 y entre todo esto, madre y abuela ejemplar. Ella nació en una familia numerosa y muy tradicional. Tuvo que luchar contra las ideas de su época para forjarse la vida que hoy tiene. Además, tuvo que enfrentar junto con toda su familia las dolorosas experiencias del secuestro, la enfermedad y la muerte de dos de sus seres más queridos. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de Gaby Vargas. Bienvenidos. Gabriela Vargas Guajardo nació el 29 de enero de 1953, hace 57 años, en el Distrito Federal. Fue la mayor de 7 hijos de don Joaquín Vargas y doña Gabriela Guajardo de Vargas. Esta era una familia tradicional mexicana y muy sencilla, que en aquel entonces ni siquiera vislumbraba el prolífico negocio de comida y comunicación que en breve tiempo emprendería. En la década de los 50, don Joaquín Vargas comenzó con el negocio de una gasolinera por el rumbo del aeropuerto y tuvo la brillante idea de comprar un avión en desuso para convertirlo en un restaurante. Y fue precisamente ahí donde Gaby Vargas tuvo su primer trabajo cuando todavía era una adolescente. Bueno, hace de ese avión, lo hace una cafetería, empiezan a vender sándwichitos y helados y le empezaron a llamar el avión del amor porque los asientos eran tan altos que nadie veía a las parejitas, entonces estaban felices todo el mundo. Y yo fui mucho de chica los fines de semana al avión, a ayudar a servir los sándwiches y a ayudar ahí a llevar a mis amigas y meternos a la cabina. Nunca me pagaron, pero ayudábamos a servir los sándwiches y los helados y todo así. Más o menos en esa época, siendo apenas estudiante de secundaria en un rígido colegio religioso, Gabriela conoció a quien sería no solo su primer novio oficial, sino también el único hombre de su vida, su hasta hoy esposo, Pablo González Carbonell. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí en una fiesta de una compañera del colegio que vivía en el Pedregal, una casa preciosa, y entonces, bueno, voy a la fiesta, pues yo no tenía pareja ni novio ni nada, tendría yo, ¿qué te diré? 13 años. Todo el tiempo le estuve siguiendo y siguiendo, iba con un galancillo ahí, y tuve que esperarme hasta que se fuera el galán para sacarla a bailar. Y me dice, oye, ¿quieres bailar? Y le dije, ay, no, para nada, sabes que estoy muy cansado. Dije, no, suerte, te estuve esperando, ahora bailas. Y bueno, me levanté en automático de la silla y bailé, y ahí la primera frase que me dijo, oye, con que tú eres la inexpugnable Gabriela Vargas, bueno, tú fíjate que a los 13 años dije, te digan inexpugnable. ¿Qué? Es grosería, es halago, es que, entonces dije, oye, no tengo idea, ¿qué es eso? Varios se le habían declarado y les había dicho que no, por eso era la inexpugnable Gabriela Vargas. El caso es que no me gustó, mi novio, mi esposo de ahora, en ese momento no me gustó, me pidió el teléfono, no se lo di. Así llegué a mi casa y le dije a mi papá, conocí a la mujer con la que me voy a casar, ese día. Después de que el pobre batalló y batalló y batalló y mandaba flores y gallos y esa. Me hizo dar vueltas para darme el sí al noviazgo. Le dije que sí, tuvimos 4 años y pico de noviazgo. Nos casamos a los 5 años de habernos conocido, de ese día. Es su pareja, es su compañero, es su amor, es una persona que Gaby admira a su 200%. Así que el 21 de abril de 1972, con tan solo 19 años de edad, Gaby le dio el sí a Pablo por todas las de la ley. 1 año y 9 meses después, nació su primera hija, Paola. Luego llegó Carla y por último, Pablo. Y así, antes de cumplir los 26 años, Gaby ya era madre de 3 niños. Una madre de familia que ni siquiera se imaginaba la industria que en breve iba a representar. Y así comenzó la historia. De pronto, cuando mis 3 hijos estaban ya en la escuela, el bebé dormido en el kinder, el bebé dormido y las otras 2 niñas en el kinder, me empezó a crecer como un fuego por dentro, una energía que quería salir por algún lado. Y yo decía, ¿por dónde la saco? Ya le empezó a sobrar tiempo y no dormía y era un volcán así que estaba detenido por algún tapón, ¿no? ¿Pero qué lo detonó? ¿Qué lo detonó? No sé, me fue creciendo un poco de pronto el ver que mi casa estaba lista, la comida en la estufa, mis hijos en el kinder y la casa sola. Y ya sabes, empiezas así y dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Ya está todo listo. Ahora ¿qué qué hago más conmigo? Por eso, ¿qué hago conmigo? Con Sí. esto. Y en eso, fíjate lo que es la vida. Después de 4 meses de insomnio, un día una amiga de mi mamá, de esas tías de cariño,
Llega y me dice, ay, Gavisita, tú que te pintas tan bonito, ¿por qué no pintas a Adriana, mi hija, que se va a casar, que ya ves que nunca se hace nada? Y Gaby, bueno, pero tía, pues es que yo no maquillo a nadie, nada más me maquillo yo. Y le dijo, bueno, trátale, es la primera novia, pero trátale, yo confío en ti porque tú te arreglas de maravilla. Entonces fui a su casa para una prueba, en una despedida que me hicieron, y me maquilló en su baño con sus pinturas. Voy con mi bolsita de maquillaje. Con la tuya personal. Con la mía, por supuesto, con la mía. Llegaban sus hijos, llegaba su marido, llegaba todo el mundo y yo ahí en el baño maquillándome. Entonces ya fui a mi despedida, me gustó y lo siguiente fue que me maquilló para la boda. Entonces, cuando maquillo a esta niña, se estaban casando en esa época todas sus amigas. Y todas me empezaron a llamar porque, verdad, quedó muy bonita. Le empecé a maquillarlas y dije, perfecto. En ese momento se me fue el insomnio. Lo malo es que había muchas bodas los sábados a mediodía. Maquillaba en el vestidor nuestro, ¿no? En donde estaba su tocador de ella. Entonces Pablo un día me dijo, a ver, me da mucho gusto que estés haciendo lo que te gusta, pero ¿por qué no las maquillas en 3 semanas? Me dijo. Le dije, pues porque nadie se casa en miércoles, o sea, todas se casan en sábado. Entonces me dijo, bueno, pues enséñalas a maquillarse. Y empezó a ver la posibilidad de hacer grupos y enseñarnos cómo poder maquillarnos, ¿no? En la mesa de su comedor. Ella se ponía así en la cabecera y nos decía, bueno, pues saquen el de este, y ahí todas sacábamos lo que teníamos cada quien, porque todo era de lo nuestro. Y entonces así fue como empezó a dando cursos. Y ahí fue cuando yo inicié diseño facial, una clínica que dirigí por 20 y tantos años. Gaby Vargas fundó en 1987 la empresa Diseño Facial, la primera en México con un concepto de spa de ciudad. Un exitoso proyecto que llegó a tener 5 sucursales y 150 empleados. Nada mal para algo que comenzó casi por accidente, pero que de un día para otro le exigió a la joven empresaria hacer malabares entre su vida personal y profesional. No fue fácil, pero tenía yo toda la energía del mundo. Tenía las ganas, la pasión, la energía y el apoyo de Pablo, mi esposo. Bueno, pues ayudas a tu pareja siempre, claro, pero tampoco es un factotum, ¿eh? Ella lo hubiera hecho de todas maneras. Pero Pablo es una gente que ha sido muy inteligente, porque entender a una mujer que es mucho más exitosa que tú en lo que hace, porque él tiene éxito en lo suyo, pero él no es de imagen pública. Que cada proyecto que estuviera haciendo y que estuviera comenzando, pues lo oíamos cómo estaba desarrollándose y la veíamos echarle ganas. No era una mamá convencional, definitivamente. Y que a lo mejor de chiquita no lo entiendes bien, o no entiendes bien las razones, pero conforme vas madurando, vas entendiendo pues todo lo que logró, ¿no? Y que asumió ciertos costos, pero a cambio me dejó un ejemplo admirable. Siempre la vi como una mamá ejecutiva, ¿no? Porque el negocio, el que tenía, o el despacho de diseño o de imagen, lo tenía arriba de la casa. Entonces, bueno, bajaba, subía, corría, nos daba de comer, ¿no? Hacía la tarea, se regresaba. Gaby Vargas muy pronto se convirtió en una mujer emprendedora que innovaría en el terreno de la imagen en México. Esta es una historia de amor, éxito, pero también de duras pruebas de resistencia. No se vayan, apenas estamos comenzando. En el año 2002, el EPR secuestra a tu hermano Joaquín. Y ahí es donde todo se te va de las manos, como familia, como persona. ¿Cómo lo viviste tú? Mira, fue la primera trancazo fuerte de mi vida, la primera. Yo me acuerdo que regresaba de la gimnasia de hacer ejercicio y así, ya sabes, caminando, de pronto llega Pablo y me dice, oye vieja, fíjate que me acaban de llamar que secuestraron a Joaquín. Y de pronto estábamos Pablo y yo en la playa, en los camastros, tomados de la mano. Y de pronto, en el tono más calmado de voz, me dice Pablo, vieja, no sabes qué gusto me da verte tan realizada, tus libros tan exitosos, verte tan bien. Pero fíjate que he tomado la decisión de irme de la casa. Yo sentí como que la tierra se abría y que decía, de nada sirve ni todo. Esto, ni mis libros, ni nada si no estoy con Pablo, mi marido. Bueno, poco tiempo después viene otro duro golpe para la familia, para ti me imagino también, la muerte de Adrián, tu hermano. Sí, fue como muy dura esa noticia, ¿no? ¿Cómo dices? Y luego, a mi papá, ay, sí, la mirada de mi papá, sí, fue difícil.
Luego de inaugurar con muchísimo éxito este nuevo concepto llamado diseño facial, Gaby Vargas creció de tal manera que pudo dejar las instalaciones improvisadas que tenía en su casa para montar un negocio en forma en un local comercial. Hacía maquillajes extraordinarios, enseñaba a las mujeres a maquillarnos y también usaba mucho este concepto del yin y el yang para saber los colores que nos favorecen más, que nos quedan mejor. Claro, esto Claro. que era de si eres otoño, Claro, invierno, bueno, eso lo traes tú por a supuesto, México. yo lo traje, que es sí. un boom además. Es un boom. Porque además No, pero lo además es adoptan que salones de sí, belleza, sí, estética, sí. o sea, Sí, ¿no? sí, todo el mundo. Todos queríamos parecernos a Gaby Vargas. Además, es una mujer muy profesional. No te daba la clase nada más por las cosas que ella sabía, sino se instruía, leía, aprendía de la forma que ella pudiera, pero para darte una clase profesional. Luego me voy a Estados Unidos a tomar un curso de modelos. Dije, bueno, ¿qué les enseñan a estas modelos que caminan tan bonitos y se ven tan bonitas y luego no están tan bonitas, ¿no? O sea, ¿qué les enseñan? Y todo aquello que les enseñaban, yo les los enseñaba a señoras amas de casa normales. Cómo caminar, cómo vestirse, cómo proporcionarse las medidas, el peinado de acuerdo a la forma de la cara. Entonces, bueno, se convirtió en un centro de autoestima, de carga de autoestima. Entonces me llegaban señoras que acaban de tener su bebé y se sentían feas, señoras que su marido ya no las pelaba y no las volteaba a ver, o la recién divorciada que necesitaba, ya sabes. Entonces se empezó a correr la voz y tuvimos 4 sucursales. En tu vida de empresaria, tú podrías decir que de nada te sirvió ser hija de Joaquín Vargas. Me sirvió muchísimo ser hija de Joaquín Vargas por el nombre. Me abrió las puertas. Me abrió las puertas en todos lados. Pero en el aspecto económico, a poner mi negocio, bueno, jamás. Mi Uno esposo. se imaginaría que tu papá, te lo digo así, Sí. hubiera estado atrás de ti y atrás de eso hombre, y con no, un pedazo hombre. de la inversión incluso. No, hombre, no, bueno. La primera vez que le enseñé orgullosísima mi tarjeta de maquillista a mi papá, mira, papi, mi primera tarjeta, ya tengo un trabajo. Y agarra a mi papá, me acuerdo perfecto el lugar y todo donde estábamos. Agarra la tarjeta y me dice, ya me imagino, que a los 6 meses vas a decir, Puchi, esto ya no me gusta. Ahora quiero ser otra cosa. ¿No creyó en ti? No creyó en mí. O si creyó en mí, me conocía tan bien que me picó el orgullo para seguir en lo mío. No sé. Y dice que le dio tanto coraje que le dijo, ahora le demuestro. Y bueno, no nomás a él, se nos demostró a todos. En 1997, Gaby Vargas fundó su segunda empresa, Imagen Ejecutiva Empresarial, gracias a la cual se convirtió en la primera asesora de imagen profesional de este tipo en México. Gaby atendió desde amas de casa, pasando por directores de empresa, hasta uno de los personajes más destacados del país, en aquel entonces el candidato a la presidencia de la República por el PRI, Ernesto Zedillo. Cuéntame cómo nace esta empresa. Fíjate que muy chistoso, porque un día Enrique Castillo Pesado me invita a escribir una nota en el Universal para hombres. Yo cuando la conocí ella no escribía ni nada, ella estaba con su clínica y un día le dije, oye, escribe para mí, quiero que me escribas de hombres, de todo lo que tú haces, ¿no? Entonces le dije, ay, Enriquito, pero yo no sé nada de hombres. No, hombre, pero ¿sabes qué? Urge alguien que les diga a los ejecutivos cómo vestirse. Tienes que escribir porque va a ser tu obligación, tarde o temprano escribir, de que todo lo que tú haces puede mejorar la vida y la imagen de miles y de millones de mexicanos, tienes que escribir. Dije, muy bien, pero antes de escribir esa columna me voy a ir a preparar a Estados Unidos. Entonces voy a Estados Unidos, a O sea, San ¿te fuiste a Francisco. Estados Unidos a preparar para escribir una columna? Sí, claro. Sí. Pues ¿cómo voy a escribir algo que no tenía la menor idea? O sea, sabía de colores. ¿No era de más maquillaje. fácil decir no, gracias? No, pues no, pues ya sabes que tenemos un común denominador que es el trabajo adictas. Y además dije, es una oportunidad padrísima. Y hablarle a los hombres que en ese entonces, que un hombre se aceptara, que se interesaba por su imagen, era completamente de gay. Nadie, ningún hombre normal aceptaba que le interesaba ver el color de su corbata o cómo estaba peinado. Entonces me voy a Estados Unidos, me entreno con un señor que se llama Robert Panté, maravilloso consultor de imagen. Por primera vez conozco el concepto de lo que es consultoría de imagen, que en México no existía. Me capacito con él y regreso y le dije a Enrique, ahora sí, y empecé a escribir todo lo que aprendí en consultoría de imagen para ejecutivos. Ella me invitó a conocer su clínica en el Pedregal de San Ángel, de imagen facial, en la que ya iban muchos hombres a cuidarse su imagen facial. Luego IBM me contrata para darles asesoría a todo el personal ejecutivo, tanto de hombres y mujeres de su empresa. Entonces, bueno, cambiaron todo, se elevó el nivel de la empresa de, ya sabes, de positividad y de buenos comentarios y buena vibra, y las ventas, esa era la idea, ¿no? Que los vendedores fueran muy bien presentados. Porque es justo en esta época cuando los políticos mexicanos empiezan a preocuparse por su imagen pública, y no nada más cómo se visten,
cómo hablan, cómo se comportan, cuánto sonríen, cómo es su actitud, ¿no? Todo para la foto, finalmente. Sí. Y caen en tus manos varios de ellos. Sí. Tuve una muy buena experiencia. Era un gran reto trabajar con en personas importantes en la política. ¿De qué pie cojean los políticos a nivel imagen en México? Un poco la vanidad. Siempre fui muy honesta y muy al grano. Y sabía que a veces estaba tocando puntos muy vulnerables, pero nadie más se los iba a decir. Entonces, dile a una persona que tiene que bajar de peso, que tiene que comprarse ropa de mejor calidad, que tiene que caminar mejor, que tiene que aprender a saludar, controlar su carácter, cuidar lo que dice su cuerpo, el concepto de integridad, que es lo que más cuenta. ¿Eso cómo lo compones? Eso no se compone, eso no lo puedes disfrazar, por mejor corbata y traje que traiga un político. Entonces, sí me tocaron momentos difíciles, momentos muy personales, en lo que, bueno, yo creo que ni su esposa les había hablado como les hablaba yo en ese momento, pero era totalmente desde un punto de vista profesional, y con el tono que te lo estoy diciendo se los decía. Hay un personaje que sí lo voy a mencionar porque es muy público, que fue un personaje que estuvo en tus manos, fue un presidente de la República, que es Ernesto Zedillo. ¿Cómo llegas a trabajar con él o con su equipo? Ay, ¿cómo fue? Me llamaron de su equipo de campaña. No sé, se enteraron, ha de haber ido alguna esposa conmigo, ha de haber ido, no sé cómo se enteraron que me llamaron. Gaby fue llamada directamente por el candidato Ernesto Zedillo, precisamente para que le ayudara en aspectos que muchas veces pues los hombres tenemos un poco descuidado, ¿no? Que es, bueno, ¿qué combina, no? ¿Qué corbata combina con qué saco? Y cuestiones de índole de imagen personal, ¿no? Puede sonar frívolo y que, sin embargo, si no lo tomas a consideración en una campaña en donde estás en las televisiones, en cuadro, en los hogares mexicanos, puedes perder la elección. Y realmente me sorprendió lo sencillo, fue un trabajo fácil realmente. La relación que tuvo durante la campaña de trabajo con el candidato Ernesto Zedillo, pues era sumamente sencilla, o sea, ella proponía y generalmente el candidato accedía. Es un tema que sé. Es un tema que domino y es un tema que se lo hice sentir en el momento a la persona con la que yo estaba trabajando. Y me depositaban la absoluta confianza y hacían lo que yo dijera. ¿Por qué? Porque pues, estábamos hablando de un expertise que era muy raro en esos momentos. O sea, lo que ella traía a ofrecer no era algo común. Y era algo que pues, ninguno de nosotros sabía. O sea, saber cómo vestirte para televisión. Con Fox también lo hizo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ajá. Sí, a Fox le tocó recortar el bigote, la patilla. ¿En serio? Pero nunca le logró quitar las botas. No, eso sí, no. Había cosas que eran imposibles. ¿Cuánto tiempo estuvo con Fox durante la campaña? Durante la campaña, sí, sobre todo los debates y ese tipo de cosas, ¿no? Yo sí puedo decir que fue una pionera de algo que está evolucionando y que en ese momento apenas empezaba a entrar en la escena política de México. Y entonces Gaby se volvió un ícono de la imagen de México. La vida de Gaby Vargas hasta ese momento era un auténtico cuento de hadas, donde parecía que nada podía salir mal, pero entonces uno de sus hermanos fue secuestrado. Las historias después del corte. Gaby llegaba, creo que del gimnasio como a las 8 de la mañana, 8:30, y pues salí a recibirle. Me dice, oye vieja, fíjate que me acaban de llamar que secuestraron a Joaquín. Haz cuenta que perdí fuerza de las piernas. Se me doblaron. La primera fotografía que nos mandaron de Joaquín, pesando, no sé si eran 20 kilos menos, y la barba crecida y los ojos hundidos. ¿Siguieron muchas amenazas de muerte para Joaquín? Sí, por supuesto. Se dieron cuenta que no existía esa cantidad que se imaginaban que había de dinero y que le llegaban, pues ahora sí, mijito, te vas a ir porque en tu casa no quieren pagar. El 11 de mayo de 1992, el empresario Joaquín Vargas, hermano de Gaby, fue secuestrado presuntamente por el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, una de las organizaciones que formaron el actualmente conocido como Ejército Popular Revolucionario, el EPR. Según cuentan los testimoniales de la historia, los secuestradores pedían por el empresario un rescate de alrededor de $50 millones. Así empezó la pesadilla para la familia Vargas. Un periodista de renombre se entrevista con el Procurador General de la República para darle noticia que aquella tarde
saliendo el señor Vargas de sus oficinas y tomando por la avenida Gandhi en Polanco, había sido interceptado por algunos vehículos y secuestrado. Y este personaje de las noticias le informa al señor Procurador de la República de este evento, y el señor Procurador de la República me habla inmediatamente a mí en mi calidad de su Procurador de Investigaciones en el Distrito Federal para hacerme cargo de esto. Inmediatamente entro en contacto con la familia y me traslado a su domicilio, por cierto, hay que decirlo, a bordo de un taxi sin ningún aparato para no denotar ninguna presencia de las autoridades, que estos casos son muy delicados, y llego a su domicilio y me entrevisto ahí con la familia, quienes me ponen al tanto ya de los detalles de este secuestro. A mí me habla mi suegra temprano en la mañana y me dice, oye, fíjate que Joaquín lo raptaron, parece ser. Gaby llegaba, creo que del gimnasio, como a las 8 de la mañana, 8:30. Y pues salí a recibirle y le dije... Me dice, oye vieja, fíjate que me acaban de llamar que secuestraron a Joaquín. Bueno, las piernas, nunca había sentido eso. En ese momento las piernas se me doblaron. Hace cuenta que perdí fuerza de las piernas. Se me doblaron. Pero pues de ahí a ser fuerte y no volvió, yo no le vi una lágrima, no le vi temblar la voz, ni la mano, ni nada. ¿Qué sabían de tu hermano en ese momento? Nada más, ¿sabes qué? Mira, gracias a Dios, y gracias a Dios yo lo agradezco, que tuvimos un experto que era su secuestro número 100, ahora sí que secuestro número 100, así como la canción, en que venía de experiencia. Ellos tenían una asesoría particular, extranjera en ese sentido para las negociaciones con los secuestradores, pero siempre encontré en ellos una amplísima colaboración, una enorme serenidad y fortaleza para enfrentar el hecho tan terrible. Y él nos dijo, no se preocupen, va a venir la etapa de silencio, va a venir la etapa de no sé qué, hay que hacer esto y prepárense porque durante un mes no van a saber nada. Entonces como que nos iba llevando por ese túnel oscuro, nos iba llevando de la mano. ¿Cómo vivían el día a día pegados al teléfono? ¿Cómo era? No, nos sugirieron hacer una ventana en donde si no, imagínate, no era vida para nadie, todos teníamos que trabajar, teníamos hijos, chamba. Entonces todos los hermanos trabajábamos y la ventana que se les hacía para contestar las llamadas eran de tal hora a tal hora. Fue un momento muy duro, principalmente un mes en donde no hablaron los secuestradores, en donde no sabes nada, si está vivo o muerto, que no, espantosísimo. Pues ese mes nos fuimos de viaje, nos fuimos fuera, todos, nos asesoraron muy bien. Y sabíamos que dentro del proceso de cuando ya se daban cuenta de que no iban a lograr la cantidad que pretendían, iban a darnos un silencio. Y que si en el silencio lo lográbamos aguantar y no desesperarnos, entonces ya vendría una negociación más fácil y más rápida. Se nombró un comité entre los hermanos y entre quienes iban a dirigir la negociación. Entonces lo que forman es un comité de secuestro comandado por una sola persona, si mal no recuerdo en el caso del señor Vargas fue su hermano Ernesto, con una gran interés siempre que hablé con él, y que lo primero que piden es la exclusión de las autoridades locales. A pesar de esa solicitud, quiero reconocer que la familia Vargas, en relación directa con un servidor, estuvieron siempre en contacto con nosotros cuando fue necesario. Y se apoyaba lo que se decidiera en ese comité. Las mujeres no entrábamos. A nadie nos hablaban más que a uno de mis hermanos, que ellos pusieron las reglas. Entonces él se encargaba de contestar todo y en la noche nos informaba qué había pasado. O no hubo nada, o si hubo. ¿Recibieron muchas amenazas de muerte para Joaquín? Sí, por supuesto, porque cuando se dieron cuenta que no existía esa cantidad que se imaginaban que había de dinero y que de verdad no existía, o sea, ni vendiendo las casas completas, o sea, no, de todos se podía juntar ese dinero, pero una cifra que no te cabía en la cabeza. Digo, yo creo que el presupuesto nacional, o sea, por ahí, o sea, a mí me parecía algo así, decía, bueno, o sea, ¿y quiénes creen que somos? O sea, en realidad se equivocaron. Pero sí veías, por ejemplo, de repente flaquear a mi papá que decía, yo me acuerdo que me decía, no me importa volver a empezar de cero, quedarme con nada, pero que me regresen a mi hijo. Es una cosa horrible que vives, ¿no? Joaquín, por su lado, también nos contaba de cómo a él le llegaban, pues ahora sí, mijito, te vas a ir porque en tu casa no quieren pagar y ya sabes, unas amenazas también muy, muy fuertes, pero Joaquín también lo hizo crecer muchísimo. En un espacio reducido de 1 metro por 1 metro, con 3 focos de luz día y noche, nunca le apagaron la luz en 3 meses, nunca. Y siempre música tropical a todo lo que da. A todo lo que da. Lo que inmediatamente nos relacionó este grupo subversivo mexicano, el PROCUP, Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, PROCUP, que fue una célula sobreviviente de
la desaparición de los primeros grupos guerrilleros de Guerrero y el MAR, el FUS, la Liga 23 de Septiembre, Espartaco, etcétera, pero sí sabíamos que eran grupos muy bien organizados, muy bien planteados, incluso los negociadores eran personas con un entrenamiento específico, jamás desesperados, jamás caían en malas palabras ni amenazas más allá de lo necesario, nunca se irritaban, lo que denota un entrenamiento muy específico. Solían dejar en algunos, recuerdo por ejemplo, algunos sobres cerrados con fotografías de la víctima con el periódico del día, para demostrar que en ese día y en esa fecha estaba vivo. Atrás, por ejemplo, de cajas de estas de Teléfonos de México en la colonia Roma, o bajo la banca de una iglesia determinada, o en distintos lugares, y entonces la familia tenía que dirigirse ahí, recoger el documento, y era la manera en que documentalmente se comunicaban los secuestradores con la familia. Primera fotografía que nos mandaron de Joaquín, pesando, no sé si eran 20 kilos menos, que bajó de peso, y la barba crecida, y los ojos hundidos, y con esa mirada que solamente se le ha visto a Joaquín, mi hermano, cuando salió del secuestro. ¿Cómo vivían las famosas pruebas de vida cuando empezaron a llegar? Ah, no, bueno, espantoso. No, espantoso, ¿qué te puedo decir? Pero ¿sabes qué? Ver la fortaleza de mi papá, que ya estaba enfermo de Parkinson, y que una noticia de estas, bueno, los aminora, cualquier cosa estresante los reduce mucho en el Parkinson, les empeora. Ver la entereza con la que lo enfrentamos, la unión que teníamos. Y bueno, fueron 3 meses muy largos cuando no era común el secuestro. Ahí nos dimos cuenta de la fuerza de la familia, de la unión de la familia, decía mi papá, no les voy a dar el gusto a estos señores de tenerme aquí, o sea, de estar triste, no, decía, adelante y vamos a seguir y todo el mundo a trabajar y la vida sigue y continúa. Y finalmente ustedes tuvieron que pagar un rescate. Sí, de eso no se pudieron salvar. No, claro que no. No, sí se tuvo que pagar, después de que se negoció 3 meses, se tuvo que pagar. ¿Cómo fue ese día, Gaby? ¿Cómo te dicen, se ha pagado el rescate, tu hermano va a regresar? ¿Cómo fue? ¿Quién les avisó? No, de pronto Joaquín habló por teléfono, lo soltaron en alguna colonia, no sé dónde, él estuvo sin salir, no tenía ni idea de dónde estaba, de pronto lo sueltan y él no traía dinero, no traía nada. Creo que le pide una señora, me acaba de pasar esto, ¿me puede permitir un teléfono, un 20 para hablar por teléfono, una caseta telefónica que habló? Y dijo, ¿dónde estoy, señora? Pues en la calle tal y tal, vénganme a recoger. Bueno, entonces nos hablaron a todos, oye, que Joaquín ya viene, y que la fueron a recoger. ¿Cómo recuerdas tu reencuentro con Joaquín? Ay, no, bueno, cuando le íbamos a entrar a la casa, no, flaco, y con esa mirada que te dio, una mirada seca. No sé, fue un momento muy bonito, muy bonito, ¿qué te puedo decir? Nos había advertido la persona esta que nos asesoró que tuvieran mucho cuidado, porque siempre de parte de la familia hay un shock cuando liberan a la persona, porque regresa delgado, regresa barbón. Afortunadamente ya al último nos mandaron una fotografía, ya la habíamos visto todo eso y nos habían dicho que tuviéramos mucho cuidado. Y obviamente este hombre llegó flaco, demacrado y lleno de barba y demás, ¿no? Ahí es donde dices de verdad, cuando revaloras todo, tu lista de prioridades que era así, se reacomoda y se convierte en esto. O sea, ese fue el primer trancazo que tuvimos, que tuve en cuanto a crecimiento, pero que nos ayudó muchísimo en la unión familiar. Y no solo en la unión familiar, sino también en la fortaleza de espíritu que Gaby Vargas tendría que demostrar todavía en el futuro, con otras duras pruebas que la vida le pondría enfrente. Su carrera aún estaba por escribir sus mejores capítulos de éxito en la radio y en la televisión, hasta convertirse en la vendedora de libros de autoayuda más importante del país. Pero esto no la haría menos vulnerable que el resto de los seres humanos. Esto la próxima semana. Me habla al aire una señora de Querétaro y me pregunta, oiga, señora Gaby, ¿dónde tiene usted publicado los comentarios que tiene usted en el radio para comprar su libro? Ay, no, señora, no, yo no tengo libro. Acaba el noticiero y me entran 2 llamadas de 2 editoriales, me diciéndome, Gaby, te hacemos tu libro. Nunca imaginamos cuánto iba a vender. Yo nada más recibía llamadas de ya no hay, ya no hay y ya no hay. ¿Qué pasó? Que una vez en una sobremesa, Paola, mi hija, se iba a casar. Y me dice... Uy, mamá, lo que sí es que tú no vas a ver a tus nietos. ¿Por qué, mi vida? Pues porque nunca estás. Estaba totalmente metida en su trabajo. Yo sentí que realmente estaba realizada y que yo no formaba parte de eso y no
formaba parte de su vida y que hasta le estorbaban, tal vez, ¿no? Nos vamos a Cancún, era un verano, y de pronto en el tono más calmado de voz, que puedas imaginarte, me dice Pablo, vieja, no sabes qué gusto me da verte tan realizada, pero fíjate que he tomado la decisión de irme de la casa. Poco tiempo después viene otro duro golpe para la familia, para ti me imagino también, la muerte de Adrián, tu hermano. Sí. El hospital pues no pudo recibir el cadáver porque era un cadáver, no era un enfermo, entonces se subió ahí a la ambulancia a verlo. Lo acaricié, lo apapaché y de ahí pues que vámonos al ministerio, a la delegación. Sí fue como muy dura esa noticia, ¿no? ¿Cómo dices? Y luego a mi papá, mi mamá en la cocina se entera, mi papi muy enfermo de Parkinson, y pues vamos a decírselo, ¿no? Ay, sí, la mirada de mi papá, sí fue difícil. Yo soy Mónica Garza, los espero la próxima semana con la segunda parte de estas historias engarzadas. Muy buenas noches.